como les decía, para poder llegar a esta nueva escuela mexicana, tuvo que haber varios cambios antes de ella. Dentro de los primeros cambios que hay a nivel nacional está la Constitución de 1917 y con ella la aparición del artículo 3 en esta Constitución. En este artículo 3, como muchos de nosotros ya sabemos, se encuentran los derechos de todos los mexicanos para tener este acceso a la educación. Y con base en este artículo 3 es que se dan muchos cambios relacionados con la educación de nuestro país. En 1921, estando al frente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública como una necesidad del país. José Vasconcelos era quien buscaba crear escuelas rurales, escuelas primarias y escuelas técnicas, sobre todo para atender a las clases que en ese momento se encontraban en mayor desventaja a nivel económico. Obviamente, a partir de ese momento, la función del Estado era que la educación fuera laica, que no tuviera nada que ver con la parte religiosa, que fuera gratuita, porque obviamente había muchas carencias económicas y era una necesidad del país, el tener una educación gratuita, que no se tuviera que pagar y que por eso fuera para todos los mexicanos. Y que se hiciera también obligatoria, para que de esa manera las personas, la sociedad, entendiera que la educación era una prioridad para poder transformar al país, que en ese momento se encontraba pues en una crisis muy grande al finalizar la Revolución Mexicana. Lo importante, obviamente, era dar cobertura, sobre todo a esas comunidades rurales en donde había tanta pobreza y tanta necesidad de alfabetizar a las personas. Lo que se buscaba propiamente era eso, la alfabetización para todos los mexicanos. La prioridad entonces era la cobertura. Que hubiera cobertura no importaba si realmente era un maestro o era cualquier otra persona que supiera leer y escribir, quien iba a impartir esas clases a estas personas que lo necesitaban. Actualmente todavía esas comunidades rurales tienen esas carencias. Muchas veces cuando reciben una plaza docente y se las dan en comunidades rurales, muchos maestros se niegan a llegar ahí. Entonces, imagínense, esto que sucede desde ahorita no nada más es de este momento, sino que es desde 1921 que se viene arrastrando esta situación de la problemática económica en estas comunidades rurales. Entonces, no se buscaba calidad, bajo ninguna premisa se buscaba que hubiera calidad, simplemente dar cobertura y alfabetizar. Que las personas supieran leer, escribir y hacer cuentas, porque esa era la necesidad social imperante en ese momento. Entonces, sí pasaron muchos años en esa situación de la falta de calidad en la educación.